Ecuador opina. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de Ecuador Opina. Como lo habrán notado, hoy tenemos un programa diferente, un programa especial con un personaje muy importante del quehacer político ecuatoriano. Se trata del vicepresidente constitucional de la República, ingeniero Jorge Glass, quien a pocas horas de partir a Bruselas para la firma del histórico acuerdo comercial con la Unión Europea ha tenido la gentileza de concedernos esta entrevista. Y el acuerdo comercial con la Unión Europea, es el tema de nuestro programa de hoy. Señor vicepresidente, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Elena, y un saludo a todos los televidentes. Antes de arrancar, de entrar en materia, debemos decir que el 26 de octubre el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea dio paso a que el Consejo considere la aprobación, la firma y aplicación provisional del protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo multipartes con la Unión Europea. ¿Qué significa este acuerdo para el país? Les daré algunas cifras que nos permitirán poner en su real dimensión este acuerdo. Pues bien, la Unión Europea está conformada por 28 países, constituyen alrededor de 514 millones de habitantes y consumidores, es decir, 36 veces más que el Ecuador. Y esos habitantes tienen un alto poder adquisitivo, con alrededor de $32.000 de Producto Interno Bruto per cápita en promedio. Esto según datos de 2015. Pero no les digo más, veamos este video que nos permitirá poner en contexto el tema. La firma del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea entra en la recta final. Este 11 de noviembre en Bruselas se dará la firma al protocolo de adhesión previa a la suscripción definitiva, que para nuestro país es una oportunidad comercial histórica, pues los 28 países que conforman el bloque europeo constituyen un mercado de 500 millones de habitantes, con una capacidad adquisitiva 6 veces mayor a la nuestra. Ciertamente esto es bueno porque ingresan divisas al país. Usted sabe que el país no maneja la política monetaria, entonces tiene que atraer todas las divisas que pueda. Actualmente Europa y Estados Unidos representan el 50% del total de las exportaciones ecuatorianas, es decir, unos $3.000 millones anuales. Por otro lado, está para el consumidor final, digamos, para los usuarios, la venida de ciertos productos con aranceles más bajos. Eso ayuda al tema de dinamizar la economía. En tanto, las exportaciones de la Comunidad Europea sostienen alrededor de 300.000 plazas de empleo directo y casi el doble de indirecto. Pero con el acuerdo, la oferta ecuatoriana incrementará en 1,6% hasta el año 2020, impactando positivamente en al menos 41.000 plazas de trabajo. Entre algunos de los sectores beneficiados directamente con este acuerdo están el cacao, los vehículos, los licores y las flores. Es importante entender que el mercado europeo es un mercado de empresas pymes y medianas, con estructura administrativa muy limitada, ¿no? Entonces son empresas que demandan bastantes servicios. Va a permitir que ciertos sectores puedan importar directamente tecnología, por ejemplo maquinaria para mejorar procesos productivos. Pero también productos como el atún y el camarón se beneficiarán con el acuerdo, al igual que miles de pequeños productores, como Guillermo Tapia, productor de alimentos a base de quinoa. Tenemos productos de muy buena calidad, nos estamos preparando con el diseño de empaques, con certificaciones destinadas al mercado internacional. Este acuerdo ha sido calificado como el más importante de la última década para nuestro país, pues amplía su mirada al mundo, apostando a fortalecer el cambio de matriz productiva. Carlos Andrés Núñez, Ecuador Opina. Vicepresidente, hemos visto una nota de contexto, sin embargo es necesario reforzar, contarles a los ecuatorianos cuál ha sido este proceso largo que ha debido llevar adelante el gobierno ecuatoriano. ¿Cuáles han sido las trabas? ¿Se dio en algún momento el gobierno ante los intereses, las presiones de la Unión Europea? Buenas noches, bienvenido. Esto es un saludo a todos los televidentes una vez más. La introducción es bastante ilustrativa para el televidente, para el ciudadano que nos está escuchando. ¿Qué representa el acuerdo? Me permito hacer un comentario. ¿Qué representan los acuerdos comerciales, tal cual los plantea el Ecuador? Buscamos acuerdos de complementariedad que generen bienestar, que generen riqueza, que generen empleo para ambas partes. Cuando usted negocia un tratado de libre comercio tradicional, de los que antes se trataron de imponer en el Ecuador, pone en riesgo muchas cadenas productivas. Los más pequeños, ha sucedido en otros países, no quiero hacer referencias específicas a países hermanos, pero en todo caso que han hecho acuerdos comerciales de libre comercio, sin ningún tipo de exclusiones, con economías mucho más grandes, con economías con mucha mayor eficiencia, con mucha mayor capacidad de producción, y se ven afectadas o inclusive destruidas determinadas cadenas productivas. Tenemos que cuidar los ecuatorianos que este acuerdo comercial
proteja nuestra producción, represente oportunidades y por supuesto también beneficios para el consumidor. Hay que tener en conjunto todas estos criterios a la hora de negociar un acuerdo comercial. Este acuerdo ha sido un proceso largo indudablemente, pero debemos recordar que en el medio también había una disputa respecto al banano que tenía que ser resuelta y por eso el Ecuador se levantó de la mesa y que ahora también se resuelve con la firma del acuerdo comercial, el régimen del banano, que es un régimen especial que tenía un trato discriminatorio para el Ecuador. Recuerde usted que cuando alcanzamos el acuerdo provisional conseguimos la extensión de las preferencias arancelarias hasta diciembre de este año. Eso representaba un beneficio efectivo para el exportador ecuatoriano, para el productor ecuatoriano, de más de 400 millones de dólares por año. Ahora que vamos a suscribir el acuerdo para su posterior ratificación en el Parlamento ecuatoriano y en el Parlamento de la Unión Europea, tendremos beneficios que podremos detallarlos un poquito más, con más fuerza para los televidentes, lo que representa ahora en empleo, en riqueza para los ecuatorianos, las oportunidades para los exportadores ecuatorianos y lo que se viene a futuro, que creo que esto es muy importante. A propósito, vicepresidente, de la primera parte de su respuesta, ciertos sectores han cuestionado el tiempo que ha tomado la negociación, por una parte, y por otro lado, dicen que este es un tratado de libre comercio disfrazado de acuerdo comercial. Recordemos que durante años el gobierno nacional, Ecuador, se ha negado a firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Le puedo enumerar una fundamental. Este acuerdo no tiene capítulo de inversiones. Cuando los tratados de libre comercio vienen con un capítulo expreso de acuerdos de inversiones, de esos acuerdos de inversiones que se firmaron en el pasado y que tantas consecuencias nos han traído los ecuatorianos, para mencionar el caso Occidental, el caso Chevron, etcétera, donde hay renunciamientos a la soberanía o a la jurisdicción ecuatoriana, lo cual no ocurre con el acuerdo comercial con la Unión Europea. Es un acuerdo multipartes en donde ya ha habido una negociación andina, donde ya Colombia y Perú han suscrito el acuerdo y el Ecuador ha alcanzado una negociación muy favorable para ambas partes que representa oportunidades para todos y por supuesto, como es nuestro deber hacerlo, defender al productor ecuatoriano y promover las exportaciones ecuatorianas para que cada vez ganen más terreno. Una reflexión muy rápida en cifras esenciales. ¿Cuánto representan las exportaciones ecuatorianas para la Unión Europea? Aproximadamente 2.700 millones de dólares. Asumamos que no tuviéramos acuerdo comercial y que se vencieran las preferencias arancelarias a diciembre de este año. Tendríamos una carga en aranceles para esos 2.700 millones de dólares de aproximadamente 460, 470 millones de dólares. Que si quisiéramos conservar ese mercado, esos consumidores tendríamos que subsidiar de alguna manera al Estado ecuatoriano, los ecuatorianos en su conjunto, el Estado, la representación de la sociedad, para poder mantener esas exportaciones y asumir que no va a haber desviación de comercio. ¿Qué es esto de desviación de comercio para el televidente? Dado que hay, le pongo un ejemplo muy radical, el caso del atún, que entra con cero y pasaría a entrar con el 24% de arancel, prácticamente las exportaciones del atún tendrían una grave afectación para el mercado europeo si es que no podrían desaparecer. Es decir, tendríamos una desviación de comercio en donde el destino de las exportaciones ecuatorianas tendría que buscar otros mercados probablemente que no paguen tan buen precio. Solamente para mencionar el tema del atún, creo que es muy importante, representan 580 millones de dólares. Hacía el intro una reflexión acerca del empleo involucrado en las exportaciones que comprometen el comercio con la Unión Europea, sí, es alrededor de 40.000 plazas de empleo directas, pero sí podríamos decir que hay más de 630.000 empleos asociados a las exportaciones que se realizan a la Unión Europea. Y más adelante justamente entraremos en detalle de aquello. Debemos decir que desde el año 2006 el Ecuador ha mantenido un saldo positivo en la balanza comercial total frente al mercado europeo en el 2015. El superávit representó un total de 408 millones de dólares. Sin duda existe mucha expectativa entre los ecuatorianos por este tema. También hay muchas dudas, pero veamos primero... Permítame hacer un comentario, claro creo que sí, es importante. vicepresidente. A la introducción de la entrevista usted decía que teníamos que comunicar esto para el ciudadano común. ¿Qué es esto de la balanza comercial? La diferencia entre las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea y las importaciones que hacemos los ecuatorianos de la Unión Europea. La gran pregunta que deberíamos hacernos a la hora de negociar un acuerdo comercial de esta naturaleza es si es que el saldo es a favor de los ecuatorianos o si el saldo es negativo en contra de la economía ecuatoriana. En este caso, como usted bien lo indica, de las exportaciones
ecuatorianas a la Unión Europea versus las importaciones, el saldo es favorable, positivo, en 408 millones de dólares. Y justamente decíamos que hay mucha expectativa entre los sectores ecuatorianos, no solamente los productores, los sectores económicamente productivos, sino también los ciudadanos de a pie. Veamos primero qué opiniones se han generado sobre el acuerdo comercial en la red social Twitter. Adelante. Vivi Guevara tuiteó: acuerdo comercial permitirá que la oferta exportable ecuatoriana se incremente en un 1,6% hasta el 2020, logrando sostener al menos 41 plazas de trabajo. Laura Paredes dijo: tenemos que agradecer a la hermosa Unión Europea por su firma con el hermoso Ecuador. Agustín Ortiz señaló: Ecuador crece a paso firme. Este viernes nuestro vice estará en Bruselas en la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Verónica Benítez dijo: excelente, qué orgullo tenerlo de ministro. Personas como usted nos motivan a seguir adelante. Liuba Cuesta dijo: la firma del acuerdo Unión Europea estará presidida por nuestro vicepresidente Jorge Glass. Otro momento histórico para nuestro país. Veíamos justamente cómo el ministro Cassinelli en su cuenta de Twitter dio a conocer que el acuerdo comercial generará más de 40.000 empleos directos, también ya lo ha dicho el señor vicepresidente, e indirectos, ha dicho, serán más de cientos de miles. Más adelante tendremos la oportunidad de hablar sobre este tema. Pero en Ecuador, opina, los ciudadanos, debemos decir, son los protagonistas. La gente sencilla quiere preguntarle, señor vicepresidente, están ávidos por cuestionar sobre el acuerdo comercial y qué mejor hacerlo con la fuente directa. Escuchemos la primera pregunta. Bueno. Buenos días, mi nombre es Firian Guananga. Señor vicepresidente, en términos económicos, ¿cuál sería el ahorro o las ganancias que percibiría anualmente Ecuador con la firma del acuerdo? El ahorro, las ganancias, señor vicepresidente. ¿Qué representa el acuerdo comercial para las exportaciones ecuatorianas? Recordemos que tenemos una economía dolarizada. Creo que esto es un aspecto muy importante. Otro aspecto a considerar es que los países vecinos ya firmaron el acuerdo comercial. Es decir, ya en este momento tenemos una posición de desventaja, por ejemplo, para el banano ecuatoriano. El país vecino de Colombia también es un país exportador de banano, que en este momento paga un arancel menor. El Ecuador está pagando $123 por tonelada métrica, $127 me parece, y los colombianos están pagando 103. Es decir, ya hay una diferencia. A partir de enero del 2017 pagaremos $97 por tonelada métrica en el caso del banano. ¿Cuál es el beneficio monetario? Al tener una economía dolarizada, tenemos que fortalecer nuestras exportaciones, nuestras capacidades de generación de dólares. Como no podemos imprimir moneda, tenemos que traer dólares vía exportaciones. En este caso, en particular, ya hemos dado las cifras. El saldo es positivo a favor del Ecuador en 408 millones de dólares, cifras aproximadas. Y en aranceles, si quisiéramos conservar esos mercados, tendríamos que probablemente subsidiar alrededor de 470 millones de dólares. A futuro, que yo creo que ese es el mayor desafío de este acuerdo comercial, tendríamos que en 6 años, probablemente con una proyección muy sencilla, podríamos tener que subsidiar casi el doble, es decir, aproximadamente 800 millones de dólares. Prácticamente causaríamos una grave desviación de comercio y perderíamos ese mercado relevante para las exportaciones ecuatorianas. En síntesis, saldo favorable en la balanza comercial, 408 millones de dólares que se quedan en la economía ecuatoriana, un dólar que se queda en la economía ecuatoriana que genera más empleo, genera más riqueza, genera mayor producción y un beneficio arancelario que supera los 450 millones de dólares. Vicepresidente, usted ya lo explicó brevemente, sin embargo quisiera ahondar. Se tiene previsto que a fines de noviembre la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo emitirá su informe sobre el cual se pronunciará el Pleno en su sesión del 12 al 15 de noviembre, si no estoy equivocado. De diciembre, perdón. ¿Qué espera Ecuador? ¿Cuál es el objetivo? Tomando en cuenta sobre todo lo que usted decía, que las preferencias arancelarias fenecen el 31 de diciembre. Bueno, con esa aprobación, con ese conocimiento y aprobación del Parlamento Europeo, el acuerdo entrará en plena vigencia dentro del mes de diciembre, que es a lo que estamos intensamente trabajados y comprometidos todos los que somos parte del gobierno. Recordemos que una vez suscrito el acuerdo, también hay un trámite interno en el Ecuador, en la Corte Constitucional y en el Parlamento ecuatoriano, en donde ya hay un trabajo avanzado con el equipo parlamentario que se ha venido desarrollando en los últimos meses para que estas aprobaciones, que son previas a la vigencia plena del acuerdo, terminen en diciembre de este año. Eso es lo que está previsto. Tenemos mucho entusiasmo, hemos recibido mucho apoyo de los países miembros de la Unión Europea de que esto se va a alcanzar. En todo caso, los plazos establecidos sí nos dan para que el acuerdo entre en vigencia en el mes de diciembre. Tenemos una segunda pregunta grabada desde exteriores. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melanie Briones. ¿Qué beneficios tendremos los ciudadanos tras la firma del acuerdo con la Unión Europea? ¿Habrá artículos que nos costarán menos de lo que cuestan ahora? La primera parte ya lo ha explicado, señor vicepresidente, la segunda podría ahondar. Hay productos que tienen una desgravación en determinado plazo. Hay mucha inquietud, por ejemplo, con el tema de los vehículos. Hay una desgravación dentro de un plazo de 7 años para los vehículos de menos de 10 pasajeros. Para otro tipo de vehículos el periodo de desgravación es de 10 años, de tal manera de que pueda irse desmontando el arancel de una forma programada para que también la producción nacional pueda responder a este nuevo escenario comercial. Tienen que adaptarse las empresas ecuatorianas y hay beneficios de esa naturaleza. Sí hay productos que van a tener menos arancel y que lo más importante para mí, insisto, yo siempre estoy promoviendo la producción ecuatoriana y las exportaciones ecuatorianas. Lo más importante del acuerdo es el potencial de crecimiento en nuestras exportaciones en el corto y el mediano plazo y lo que se viene después, que yo quisiera en alguna parte de la entrevista comentarlo con usted y comunicarlo a los ecuatorianos. Por supuesto que sí. Estamos hablando mucho de banano, de atún, de camarón, pero recordemos que tenemos en marcha una agenda de cambio de matriz productiva, unas políticas industriales que nos llevan a una industrialización y el acuerdo comercial es una herramienta muy poderosa dentro de una gran planificación. Esto no es un tema aislado, no es que estamos respondiendo a una necesidad coyuntural de mantener determinadas preferencias en nuestras exportaciones, no. El acuerdo comercial es una herramienta a futuro y eso es lo que tenemos que enfrentar los ecuatorianos. A propósito de lo que usted menciona, vicepresidente, la CEPAL considera que de firmarse un acuerdo comercial el país tendría un efecto positivo en consumo, inversiones, exportaciones e importaciones. Habría un aumento del Producto Interno Bruto del 0.10% de las exportaciones y de las exportaciones en 0.11% anual. ¿Está de acuerdo con esa cifra? Eso es un modelo de equilibrio, eso es un estudio que nosotros mismos solicitamos a la Comisión de Estudios para América Latina. Creo que queda claro que si el acuerdo comercial no hubiera representado una oportunidad para el Ecuador, una oportunidad de crecimiento económico, no lo hubiéramos negociado y además hemos alcanzado importantes protecciones para determinados productos en el Ecuador. Veía una crítica sobre el tema de la leche, gente que seguramente malintencionada en lo político o por desconocimiento, no quiero hacer mayor referencia, pero por ejemplo sí hay un cupo para leche en polvo, está excluida la leche líquida, pero que creo que alcanza el 0,5% de la producción nacional, es decir, claramente no se va a afectar a la producción nacional en la cadena de los lácteos, bueno, quesos muy exquisitos, donde hay fortalezas en los europeos, probablemente sí, pero los productos esenciales, el queso fresco, la leche líquida, no, y en la leche en polvo es el 0,5, es claramente para esas leches especializadas a la que apuntan los productores europeos. Hemos tomado a la que la mayor parte de la población ecuatoriana no tiene. Y esto se ha construido, y esto es muy importante, con los productores. Pues. Hemos estado trabajando con los agricultores, con las cadenas de los lácteos, con los productores de maíz. Hemos trabajado intensamente con los sectores productivos ecuatorianos para enfrentar el desafío de un acuerdo comercial que representa oportunidades para todos, por supuesto desafíos para los ecuatorianos. Recuerde usted que esto es parte de un plan. Usted me preguntaba hace un instante. Nos hemos demorado en negociar el acuerdo. Primero, teníamos que proteger producción nacional. Teníamos que negociar eso con la Unión Europea. Ya usted ha hecho referencia a lo que representa la Unión Europea con 28 países miembros. Y teníamos también que preparar a la industria nacional con una agenda de calidad. Recordará usted que hace 2 años hubo alguna crítica de parte de determinados actores políticos, no de los empresarios y de los productores, que saben que tienen que mejorar continuamente su calidad y su productividad para poder no solamente satisfacer las exigencias del consumidor ecuatoriano, sino las exigencias de consumidores en otros países, en otros mercados. Y esto es una herramienta para eso. Es decir, en el momento en que firmó Colombia y Perú, las condiciones para Ecuador no estaban dadas. Yo diría que no. No había una agenda de calidad, no había una agenda de industrialización, no había una política industrial de la potencia que tenemos ahora, en donde claramente el desafío para la economía ecuatoriana es no continuar siendo primario exportadora, sino exportadores de conocimiento, de valores de manufactura, de productos industrializados. Que todos esos productos, los que agregan valor, entrarían con 0 arancel a partir de la vigencia del acuerdo. Por eso yo hacía una referencia muy importante. En este momento los ecuatorianos, el productor ecuatoriano, el emprendedor, el que quiere invertir en el Ecuador, está pensando en un país de 16 millones de personas.
luego de la firma del acuerdo comercial, podrá pensar en un mercado de 530 millones de personas, de la Comunidad Europea más el mercado ecuatoriano. Ya lo decíamos, 36 veces más grande que Ecuador. Tenemos una nueva pregunta grabada desde Exteriores. Adelante. Buenos días, señor vicepresidente. Una pregunta. ¿Existe un efecto sobre la producción agropecuaria nacional con la firma del acuerdo con la Unión Europea? Usted ya lo ha explicado, podríamos ampliar. Hemos cuidado determinadas cadenas productivas que son esenciales para los ecuatorianos, como la cadena de los cárnicos, el maíz, los productos lácteos, como lo explicaba hace pocos instantes, y la desgravación de otros productos que tienen un tiempo de desgravación establecido en el acuerdo. Esto es un documento muy extenso que tiene muchas partidas, subpartidas arancelarias, pero en todo caso ese ha sido el enorme desafío. Negociar un acuerdo que proteja nuestra producción, nuestro empleo, sabiendo que tenemos una diferencia esencial contra los otros miembros de este mismo acuerdo multipartes. Nosotros no tenemos moneda propia, no podemos devaluar. Países como Colombia, usted conoce, la ciudadanía conoce, han devaluado en más de un 85% su moneda en un poco más de un año. Las devaluaciones de Perú también han sido devaluaciones importantes, es decir, sin hacer nada perdemos competitividad porque otro país devaluó su moneda. Eso era muy importante tenerlo en cuenta, y sí hubo la apertura, yo debo decirlo y debo reconocerlo, sí hubo la apertura de parte de los negociadores de la Unión Europea de considerar estas protecciones que establecíamos, estas exclusiones que establecíamos en la mesa de negociación en beneficio de nuestros productores. Insisto, lo que se busca con un acuerdo comercial es generar beneficios para las partes, no que se beneficie el más grande y tengamos afectación de empleo o de cadenas productivas en los más pequeños. Por supuesto que debemos buscar productividad y eficiencia, pero en una economía como la nuestra, una economía dolarizada, dependiente de determinados productos primarios todavía, era muy importante tener estas exclusiones, ponerlas sobre la mesa, y lo alcanzamos. Ya hemos dicho, vicepresidente, los estudios de CEPAL, ¿qué opinan al respecto? Pero ciertos sectores advierten que los acuerdos comerciales que firma la Unión Europea son muy similares a los que promueve Estados Unidos, y que dentro de los tratados firmados con Colombia y Perú se proyecta apenas un crecimiento del 3 al 7% en las exportaciones, mientras que las importaciones crecerán hasta el 10%. Ese desbalance, ¿qué le dice? Usted tiene que calcular la desviación de comercio, es no solamente la proyección, es lo que podríamos perder ahora. En este momento, perder mercado en las exportaciones ecuatorianas nos representaría un grave problema. Tener que subsidiar exportaciones ecuatorianas mediante algún mecanismo que habría que determinar, aparte de que pudiera tener sus complicaciones en la Organización Mundial de Comercio, representa flujo de caja para los ecuatorianos, liquidez que se necesita para construir escuelas, colegios. Imagínate que tuviera que subsidiar en 400 o 450 millones de dólares las exportaciones ecuatorianas. Y evidentemente el exportador no va a planificar un crecimiento. Pues si yo no tengo un acuerdo comercial, en cualquier momento hay dificultades en la caja, me deja de llegar este incentivo, subsidio o mecanismo cualquiera que usted lo defina, y podríamos tener una desviación de comercio o una afectación de un mercado relevante. Y insisto, el ejemplo quizás, déjame compartir este cuadro, si podemos mostrarlo a los televidentes, yo creo que sería importante. No, estos son los productos, por mencionar algunos productos muy conocidos para los ciudadanos, y lo que representan las exportaciones a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, perdón. En camarón, 771 millones de dólares, rosas y flores, 216 millones de dólares, brócoli, 26, plátano 25, banano 1.000 millones de dólares, atún 580 millones de dólares. En el caso del atún, pasaríamos a pagar un arancel del 24%. Con el acuerdo comercial, el arancel será cero. Es una enorme oportunidad para el crecimiento de este mercado relevante de las exportaciones ecuatorianas de atún. El caso del banano ya lo expliqué con mucha claridad. Estamos en una condición de desventaja respecto a los países. Producto estrella de exportación nuestra, de 127 euros por tonelada métrica, pasaremos a pagar 97 euros por tonelada métrica a partir de enero del 2017. Es decir, considerando además que tenemos una desventaja, porque países vecinos pueden devaluar su moneda y nosotros no, tenemos que fortalecer la dolarización. Este término tan manoseado políticamente, pero que somos los únicos como gobierno y como políticos, yo soy vicepresidente de la República, que le decimos al país cómo lo estamos haciendo. Vamos a inaugurar Coca-Cola Sinclair, son 8 hidroeléctricas en total, 1.300 millones de dólares de ahorro en dólares a la economía ecuatoriana. En este caso, las exportaciones, que representan 2.700 millones de dólares ahora,
tenemos que hablar de lo que viene después, con un impacto positivo en el intercambio de dólares de 408 millones de dólares, 400 millones de dólares en términos generales, y beneficios arancelarios por 470 millones de dólares aproximadamente para esas mismas exportaciones, que probablemente tendríamos que buscar otros mercados donde tener el acuerdo comercial. Vicepresidente, desde el punto de vista político, ciertos sectores han manifestado que no existe coherencia entre el acuerdo comercial promovido que ha buscado firmar el gobierno nacional y lo que ha dicho al inicio y lo que también se contempla en la Carta Magna de Montecristi. ¿Por qué no apuntar más bien a un fortalecimiento del comercio regional? ¿Por qué no fortalecer mecanismos como la ALBA o UNASUR? Porque hay países hermanos que tienen la misma producción que la nuestra. Es evidente que tenemos una enorme fortaleza los latinoamericanos en producción de banano, de camarón y otra serie de productos. Es decir, seríamos competencia entre nosotros mismos. Hay que buscar esas complementariedades. ¿Qué demandan ellos? ¿Qué demandamos nosotros? Yo demando bienes de capital, yo demando maquinaria, que también tiene una desgravación. Ellos demandan, por ahora, banano, camarón, atún, y yo tengo una agenda de industrialización, yo no sé si la tengan países vecinos, yo tengo que trabajar para el Ecuador, en donde estamos apuntando a tener una economía distinta. Nadie dijo que esto era de corto plazo, porque el vicepresidente lleva ya 3 años hablando de cambio de matriz productiva, bueno, y hemos industrializado, hemos aumentado nuestras capacidades productivas con valor agregado ecuatoriano, pero mientras tanto estamos formando jóvenes en las universidades para poder fortalecer el talento humano, que es uno de los grandes pilares para la estrategia de cambio de matriz productiva. Ahora que tenemos hidroeléctricas, energía, carreteras, puertos, aeropuertos y una ciudadanía empoderada de sus capacidades, porque primero sus derechos son reconocidos, derecho a la salud, derecho a la educación, y empoderada porque sabe que con el talento humano, con esa economía del conocimiento que yo estoy construyendo, que estamos construyendo todos los ecuatorianos y que nos hemos pasado los últimos años creando esa plataforma potente para poder producir cosas nuevas. Recuerde el cambio de matriz productiva, producir más, productividad, producir más por hectárea, producir mejor, hacerlo con calidad. En el 2013 y 2014 fortalecimos una agenda de calidad que sí, generó enormes desafíos para los productores ecuatorianos, pero aquí están los beneficios. Usted va a un supermercado y el 92, el 93% de la percha ahora es ecuatoriana. Estamos listos para esas exportaciones y producir cosas nuevas. La industrialización, la construcción de la economía del conocimiento. Esos productos de la agenda de industrialización tienen cero arancel a partir de la vigencia del acuerdo. Vamos a escuchar una nueva pregunta que surge desde la ciudadanía. Ya lo hemos dicho, en Ecuador Opina, usted es el protagonista. Mi nombre es Inés Enríquez. Con la firma del Acuerdo Comercial de Ecuador con la Unión Europea, los productos europeos dejarán de ser exclusivos por su alto costo y la dificultad para encontrarlos en el país. Vicepresidente. Bueno, no hay dificultad para encontrar ningún producto en el Ecuador. Yo creo que podemos ir a cualquier supermercado, a cualquier almacén y vamos a ver todas las perchas absolutamente llenas. Lo que hemos dado es señales regulatorias para que aumente la producción nacional y en buena hora. Qué orgullo me da cuando yo voy a una fábrica en Durán, en un cantón de la provincia del Guaya, al lado de Guayaquil, y visito una fábrica y veo que hay televisores Sony que salen con un sello que dice hecho en Ecuador, porque ya no solamente los ensamblas, aquí las tarjetas son fabricadas en el Ecuador, el montaje robotizado es realizado en el Ecuador y eso tiene suficiente componente nacional para que la Sony, una empresa multinacional conocida por todos, ponga un sello que diga este televisor es hecho en Ecuador. Y esos son pasos importantes en una agenda de industrialización. Primero, no falta nada, no hay que transmitir esa sensación que algunos políticos buscan transmitir y a veces lo logran en los ciudadanos, basta con ver cualquier almacén, cualquier supermercado, cualquier tienda, aquí no falta nada, Dios gracias, en el Ecuador. Y segundo, bueno, si hay productos que tendrán menores aranceles para ingresar, ojalá que los importadores trasladen ese beneficio al usuario, pero insisto, siempre tenemos que apuntar en fortalecer las capacidades nuestras para potencializar ese acuerdo a favor de los ecuatorianos. Fortalecer la industria nacional, ese es el objetivo del gobierno justamente. Vamos a escuchar otra pregunta grabada en exteriores. Señor vicepresidente, ¿por qué se esperó 10 años para retomar el proceso de negociaciones con la Unión Europea? ¿Existen negociaciones comerciales con Estados Unidos como lo solicita el sector exportador del país?
La primera parte de la pregunta ya la ha respondido. ¿Existen acuerdos comerciales, tratados de libre comercio que se pretendan llevar adelante con Estados Unidos? ¿Cuál es la relación? No hablemos de tratados de libre comercio por más que insistan en la clasificación. Busquemos acuerdos comerciales que sean complementarios. Estamos negociando algunos con Centroamérica, unos están en vigencia, otros están muy avanzados, como el caso de El Salvador. Hay otros países que tienen interés de negociar acuerdos comerciales con nosotros. No quiero hacer referencias en ellos, pero cuando ya hay un capítulo de inversiones tenemos mucho cuidado y eso demanda mucha mayor evaluación. ¿Con Estados Unidos qué era la referencia a la que hacía el ciudadano? Si es que estamos negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, al menos yo entendí eso de la pregunta y la respuesta es no, no estamos negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos y en las condiciones que estaban previstas anteriormente, eso es muy difícil. Pero nuevamente, aquí no es que nos hemos demorado 10 años en negociar. Hubo sí una pausa en el medio, teníamos que resolver un problema ecuatoriano, para el banano ecuatoriano había un trato discriminatorio. Una vez que eso se resolvió, decidimos fortalecer esa política de acuerdos comerciales y eso determinó que a partir del año 2013, 2014, cuando se alcanzó el acuerdo de las mesas técnicas, la extensión de las preferencias arancelarias, que son muy importantes, que está vigente hasta diciembre de este año. Vamos a escuchar una nueva pregunta. Hola, mi nombre es Miguel Ventimilla. La ratificación del acuerdo multipartes con la Unión Europea facilitará la obtención de permisos para que los pequeños empresarios cumplan con las exigencias para exportar sus productos. Su respuesta. Bueno, nuevamente, quizás ahora para el televidente que en algún momento escuchó una crítica por las normas de calidad, por las buenas prácticas de manufactura, que a lo mejor sonaban muy exigentes para los consumidores ecuatorianos, cuando en realidad los ecuatorianos tenemos derecho a consumirlo mejor, lo puede comprender ahora de mejor manera. Esto era parte de una agenda de fortalecimiento de la producción ecuatoriana, de los más grandes hasta los más pequeños. Y por supuesto que los más pequeños siempre han recibido y seguirán recibiendo asistencia de parte de nuestro gobierno para que puedan fortalecer sus capacidades productivas. Hemos ido innovando nuestro esquema regulatorio, nuestro marco regulatorio, nuestras normativas de calidad para enfrentar de mejor manera un acuerdo de esta naturaleza. Ecuador consiguió de la Unión Europea la exclusión de un grupo de productos agrícolas. Cuéntenos sobre eso. Bueno, ya hice referencia al maíz, he hecho referencia a los lácteos, he hecho referencia Pero constan a los melaza de cárnicos. caña, jarabe de fructosa, panela, carnes congeladas, maíz duro, huevos de ave, carne bovina. Sí, mira, también están los porcinos. Ajá. El acuerdo multipartes tiene una cantidad de partidas y subpartidas, de productos y subproductos, que lograron ser excluidos o que tienen una desgravación en determinado tiempo. Mire, ¿qué representa el acuerdo? Ya que usted me habla de pequeños productores y creo que eso tenía una orientación también la pregunta del ciudadano. Representa el 27% de las exportaciones no petroleras, es decir, eso es muy importante. Pero ¿qué representa para la economía popular y solidaria? ¿Qué representa para los más chiquitos? El 47% de todas las exportaciones de la economía popular y solidaria van a la Unión Europea. ¿Qué significa las exportaciones bajo el esquema de comercio justo? Representan, han tenido un crecimiento además, el 37% de las exportaciones de comercio justo son a la Unión Europea y sorprendentemente es el rubro de exportaciones, quizás no en monto, pero es importante señalarlo porque ya el emprendedor ecuatoriano sabe los desafíos que esto representa y este tipo de comercio justo se ha disparado el 112% en la economía popular y solidaria y el 1150% bajo el esquema de comercio justo. Es decir, estamos hablando del 27% de MIPYMES también, o 25%, no recuerdo. Es decir, estamos hablando de un mercado relevante para la economía ecuatoriana, para las exportaciones de la economía ecuatoriana. Las normas de calidad son un desafío para todos y por supuesto siempre habrá asistencia en la pregunta de fondo para que el productor ecuatoriano, sobre todo el más pequeño, pueda cumplir con estas exigencias que no solamente son para la Unión Europea, y déjeme decirlo, nosotros también debemos consumir productos de calidad. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior, el principal destino de las exportaciones de los actores de la economía popular y solidaria, ya lo decía usted, es el 47%, mientras que el segundo destino, después de Estados Unidos, de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas, es el 24%. Vamos a escuchar una nueva pregunta. Señor vicepresidente, ¿se reducirán los precios de automóviles y repuestos? Hay un periodo de desgravación establecido en el acuerdo de 7 años, escalonado en condiciones que están establecidas en el acuerdo, para los vehículos de menos de 10 pasajeros y de 10 años para los vehículos que están por fuera de esa clasificación. Es decir, hay una desgravación
que está pactada en el acuerdo en determinado plazo para los vehículos. Otro dato, Ecuador se ha convertido en los últimos años en el principal proveedor de la Unión Europea de productos como preparaciones y conservas de atún, extractos, esencias de café, jugos de frutas tropicales y palmito, y en el tercer proveedor de rosas y aceite de palma. Firma del acuerdo comercial con la Unión Europea es nuestro tema en el programa de Ecuador Opina, una propuesta comunicacional para el análisis de temas políticos, económicos, sociales, desde el punto de vista ciudadano. Ustedes ya lo saben, nuestro invitado de hoy, el vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass de Espinel. Estamos precisamente analizando los avances logrados previo a la firma del histórico acuerdo comercial con la Unión Europea. Conozcamos entonces nuevos mensajes del público, esta vez generados en la red social Twitter. El ministro Juan Carlos Casinelli tuiteó: el acuerdo con la Unión Europea permitirá sostener más de 40.000 empleos directos e indirectos, cientos de miles. Joana Chuico dijo: estamos al pendiente de la gestión. El sector exportador ecuatoriano tiene muchas expectativas en la implementación del acuerdo. Divina Arevalo escribió: Juan Carlos Casinelli, excelente gestión. Demuestra la eficiencia y el compromiso que lo caracterizan como un buen ministro de Estado. Felicitaciones. Caterine Maldonado escribió: ese término es lo mismo que TLC. Cuidado sea solo compromiso de firma. El país está atrasado en gestión comercial. La Cámara de Agricultura tuiteó: acuerdo Unión Europea será firmado este viernes 7 horas. Frutas y aceite de palma ingresarán con arancel cero. Escuchábamos, leíamos un tuit de la Cámara de Agricultura en el que mencionaban precisamente que las frutas y el aceite de palma, ya lo ha dicho el vicepresidente, también ingresarán al mercado europeo con arancel cero. Entonces, déjeme decirle que en realidad el 99.7% de la oferta exportable de Ecuador va a entrar sin arancel. Yo creo que son cifras muy importantes para... cifras potentes que el ecuatoriano debe entender, pero entre los productos debemos decir cuáles se encuentran, cuáles están más al alcance de los ecuatorianos para que dimensionen la real necesidad de haber firmado este acuerdo comercial. El Ecuador es un importador de bienes de capital, ese es el desafío de nuestra agenda de industrialización. Cuando la maquinaria sea hecha en Ecuador no tengamos que importarla, mientras tanto tenemos que comprar tecnología, tenemos que comprar bienes de capital para generar infraestructura en el Ecuador. Recuerda usted también que hay una agenda dentro de la estrategia de cambio de matriz productiva de fomentar industrias básicas, es decir, la gran industria. Industria pesada, estamos hablando de siderúrgica, de refinación de cobre, de astilleros. Nuestro proyecto de la refinería del Pacífico, el proyecto más grande de todos, que va a permitir en una agenda de industrialización alcanzar el 25% de participación de la industria en el Producto Interno Bruto. Estamos creo que en el 12 o 13%. La economía es el doble de lo que teníamos en el año 2007, más del doble, creo que estábamos en el 2007 en 44.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto, ahora lo superamos la barrera de los 100.000, hemos tenido una afectación por la baja del precio del petróleo, lo cual es de conocimiento público, que nos pretenden endilgar la responsabilidad de que haya bajado el precio del petróleo. Bueno, fuera que yo pudiera regular los precios del petróleo, eso no es así. Va a haber un impacto en el Producto Interno Bruto, pero ese crecimiento económico a lo largo de estos últimos casi 10 años, de 44.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares, es una economía que ha respondido ante este crecimiento con aumento de capacidades productivas ecuatorianas. Pero eso no basta. El gran salto en el componente de industrialización tiene un fuerte componente en las industrias básicas, en la refinería del Pacífico y en la agroindustria. Toda esta agenda de industrialización representa un enorme desafío de crear 250.000 nuevos empleos al año 2025. Quizás el ciudadano se desanime un poco, me dice el vicepresidente, me está hablando 2025, es que esa es la potencia de la planificación y de la agenda de desarrollo. Todo comienza a unirse como un gran rompecabezas. Las hidroeléctricas, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las políticas de calidad, el acuerdo comercial de la Unión Europea, la agenda de industrialización, que nos estamos tomando un poco de tiempo, pero por supuesto, pues si estamos hablando de que en industrias básicas planificamos una inversión de 10.000 millones de dólares, en la refinería del Pacífico 13.000, 14.000 millones de dólares. Son grandes inversiones, pero ese es el desafío nuestro, para dar el salto a la industrialización, para crear la nueva riqueza que nos permita erradicar la pobreza, que es el gran desafío que tenemos todos los ecuatorianos. Decía el loco Einstein, hacer lo mismo y esperar un resultado distinto es síntoma de locura. Tenemos que hacer cosas distintas y hemos estado creando nueva riqueza todos estos años.
Las hidroeléctricas son energía, sí, está bien, fantástico, pero es nueva riqueza, 1.300 millones de ahorro y energía para la nueva industria. Las carreteras también. Las carreteras representan en la calidad en la que se encuentran 1.300 millones de dólares de ahorro que no van para el Estado. Se queda en el ciudadano que consume menos combustible, menos repuestos, menos mantenimiento, menos tiempo, el tiempo es dinero. Entonces con una metodología norteamericana hicimos un cálculo que son 1.300 millones de ahorro, que son competitividad y productividad. Vicepresidente, para no desviarnos del tema y ser los mediadores entre la autoridad, el vicepresidente de la República y los ciudadanos, es que es importante la foto grande, es el escenario de crecimiento. Esto es parte de, quizás yo comprendo. Es un proyecto a largo plazo, 2025. Y todo es parte de una estrategia de creación de nueva riqueza, nuevo empleo y de transformación en nuestra forma de producir esto que, insisto, le llamamos cambio de matriz productiva. Y es importante que los ecuatorianos entiendan eso, pero hay preguntas puntuales sobre el acuerdo comercial que todavía se generan entre la ciudadanía. Me están tomando la lección los ciudadanos en buena hora. Hola, mi nombre es María Isabel Quispe Flores. Soy productora de la fruta deshidratada y me interesaría exportar mis productos. ¿Qué pasos debo seguir para enviar mis productos hacia Europa y cuáles serían los beneficios? Vicepresidente, bueno, una buena le noticia. tomando Ahora ya la tiene que pensar lección. en un mercado de 530 millones de personas, sumando la población de la Unión Europea y el Ecuador. Son buenas noticias, cumpliendo con las normas de calidad, con las normas fitosanitarias. Por supuesto, ProEcuador está para ayudarla. Esa es nuestra agencia de promoción de las exportaciones que trabaja mucho con los grandes y con los pequeños. Hay una agenda de trabajo muy importante que ha liderado el Ministerio de Comercio y estamos para ayudarle. Pero la buena noticia es que su producto entrará sin arancel y que ahora tiene que pensar en un mercado de más de 500 millones de personas. Una nueva pregunta, vamos a escucharla. Mi nombre es Pablo Jarrín. Mi pregunta es, ¿afianzar los lazos con la Unión Europea permitirá a los ecuatorianos viajar hacia los países de este continente sin necesidad de solicitar visa? Los temas de migración, recordemos que Perú y Colombia, los ciudadanos que radican en esos países no necesitan tener visa para viajar. Sí, pero el a la Unión acuerdo Europea. comercial no tiene ningún capítulo de migración, de políticas migratorias, es un acuerdo comercial, así que el acuerdo se circunscribe solamente a eso. Hay una agenda de trabajo entre la Unión Europea y el Ecuador que no tiene relación con el acuerdo comercial, pero que ha generado, ahí hemos recibido apoyo de muchos países. Para ello, mira, el flujo migratorio en estos momentos es negativo para los europeos, es decir, ahora más gente viene al Ecuador de lo que la gente se va, cómo cambia la historia. En todo caso, no es parte de este acuerdo los temas migratorios. De todas formas, existen expectativas entre los ciudadanos ecuatorianos por este tema, ¿no? Vamos a escuchar una nueva pregunta. Mi nombre es John Cajamarca. ¿En qué medida favorece este acuerdo a los importadores ecuatorianos que traen productos de Estados Unidos, Asia y Europa para venderlos en el país? Esa es una pregunta, si la alcanzo a comprender, que tiene que ver, bueno, a lo mejor algún país asiático quiere entrar por la Unión Europea y beneficiarse del acuerdo comercial para llegar al Ecuador. Eso no es posible. Hay regulaciones establecidas en donde se debe certificar el origen, es decir, esto es un acuerdo entre la Unión Europea, los 28 países miembros y el Ecuador. Evidentemente hay ciertas consideraciones en donde se suman los componentes producidos en otro país para que se considere nacional. En este caso, por ejemplo, la producción colombiana con la ecuatoriana, como los dos países tienen acuerdo comercial, se pudiera sumar el componente de tal manera que se beneficie del acuerdo. El componente colombiano de producción ecuatoriana y el componente de producción ecuatoriana. Se podrían sumar, pero en todo caso sí hay previsiones para evitar que se use de mala manera el acuerdo, de que productos de otros países utilicen la Unión Europea para llegar a Ecuador. Eso no es posible. Vemos una constante en las preguntas de los ciudadanos. Son gente joven que está ávida de conocer sobre el acuerdo comercial. Es decir, existen muchas expectativas, sobre todo en el tema de los productos que podrían ingresar justamente al mercado europeo. Ya veíamos, es un mercado bastante grande. Usted ya mencionaba la cifra de la población y mencionábamos también cuál es el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita de esa población. Vamos a escuchar una nueva pregunta. Buenos días, señor vicepresidente. Mi nombre es Fernanda. Mi pregunta para usted es, ¿este acuerdo permite una homologación de precios de los distintos productos que se comercializan tanto en los países de Europa como en América Latina? Su respuesta. Sería muy difícil afirmar algo de esa naturaleza. Depende de las
canales de importación, de los canales de comercialización, cómo llegan al consumidor final. Yo creo que eso depende de la estrategia comercial de cada uno de los productos que se beneficien del acuerdo. No podría contestar esa pregunta. Vamos a escuchar una nueva pregunta. Buenos días, mi nombre es Darío Maldonado. En cuanto a competitividad, ¿la industria ecuatoriana tiene las condiciones de enfrentarse a la industria europea? ¿Nos puede detallar qué tipo de producción puede afectarse o potenciarse? Bueno, creo que eso es el gran desafío. Hemos hablado mucho en la entrevista de productividad y de competitividad. ¿Cómo creamos productividad sistémica a favor del emprendedor, a favor del inversionista, a favor del exportador? Energía eléctrica barata. El Ecuador tiene la segunda tarifa eléctrica más barata de toda la región. Con un sistema logístico de calidad, con carreteras, las mejores carreteras de América Latina, puertos y aeropuertos, un sistema logístico de calidad. Con combustibles más baratos, ¿no? Combustibles más baratos no solamente para movilización, todo lo que requiere combustible, los combustibles son más baratos. Es decir, hemos generado condiciones de productividad y de competitividad para enfrentar también el desafío de las devaluaciones de países vecinos. Es decir, el Ecuador, el emprendedor ecuatoriano, tiene que asumir ese desafío en donde lo que está en manos del Estado, del gobierno nacional, lo hemos realizado. Antes un emprendedor tenía que poner su pequeña fábrica y 1 o 2 generadores de respaldo. Hoy probablemente no instala un generador de respaldo porque sabe que la confiabilidad del sistema eléctrico es mucho más alta. ¿Qué significa eso? Competitividad, productividad, reduce CAPEX, reduce costos operacionales, reduce capital de inversión y genera productividad y competitividad. Las carreteras, la energía, etcétera, son condiciones de productividad y competitividad, condiciones habilitantes. ¿Qué faltaba? El acuerdo comercial con Europa para esta nueva agenda de industrialización. Son desafíos que tenemos que enfrentar los emprendedores y los productores ecuatorianos. ¿Cuánta incidencia tuvo la gira que usted realizó a Europa hace pocos meses, semanas? Bueno, fue una gira de un nivel muy importante en donde pude dialogar con las principales autoridades de países amigos de la Unión Europea, donde expresaron su respaldo al enorme desafío que tenemos los ecuatorianos de cumplir los trámites que están involucrados en esta negociación, en este acuerdo y alcanzar su plena vigencia en diciembre de este año. Fueron noticias extraordinarias. Hasta ahora las cosas van de acuerdo al cronograma, ya está prevista la firma para este día viernes. A pesar del escepticismo de ciertos sectores de la oposición. Pero es que ellos son escépticos con todo, para ellos todo está mal, no hay carreteras, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay hidroeléctricas, para ellos todo es una ficción, pero el ciudadano que nos está viendo sabe que miente. Ante el escepticismo o el negativismo de ciertas personas, hay 16 millones de ecuatorianos con una sonrisa, con fuerza, y que hacen fuerza para que todo salga bien para el Ecuador. Ahí yo no comprendo, disculpe que haga este pequeño paréntesis de reflexión. Yo no comprendo cómo hay ecuatorianos que quieren que al país le vaya mal, solo para satisfacer sus intereses políticos o sus vanidades personales. Decir, no, si le va mal al país, el gobierno tiene una afectación, nos va a ir bien, estamos enfrentando un momento, hemos enfrentado un momento muy complejo, baja de precio del petróleo, apreciación del dólar, devaluaciones de países vecinos, afectaciones de mercados relevantes, el mercado ruso para las flores, Venezuela para el atún, pero aquí estamos, ¿no? Con fortalecimiento y seguimos construyendo escuelas, seguimos generando buen vivir para los ecuatorianos y esto es una herramienta más, esto es una herramienta dentro de un rompecabezas. Usted dirá que me salgo de la entrevista del tema esencial, pero es importante que el ecuatoriano que me está escuchando sepa que esto es una herramienta más dentro de un gran rompecabezas que siempre ha tenido un plan desde el inicio, desde el primer día. Dijimos, vamos a crear las fortalezas y la plataforma productiva, lo que llamamos la plataforma para este Ecuador de las oportunidades. Vicepresidente, pero existen ciertos sectores, para ser específicos, Ecuador decide una organización, denunció que ha existido una nula participación de las organizaciones sociales dentro del proceso de negociación con la Unión Europea. ¿Es así? Hemos trabajado con los agricultores, con los productores, con los empresarios. Bueno, yo creo que es sorprendente ver también a representantes de las cámaras hablar bien del gobierno nacional. En este caso creo que todos se han puesto de acuerdo, porque creo que hasta los detractores han hablado bien. Y en buena hora, que todos empujemos para enfrentar un desafío en una herramienta poderosa que genera oportunidades, genera empleo y, insisto, yo tengo un defecto, yo siempre veo al futuro.
Yo veo lo que representa. Yo ya no veo cemento, hierro en carreteras o en hidroeléctricas. Yo veo energía o capacidades para producir y emprender más dentro de una agenda de transformación productiva que nos va a tomar tiempo. Siempre se lo dijimos al ciudadano, pero que estamos dando pasos firmes para generar esa economía distinta. Sí, hoy tenemos una economía primaria exportadora y cuidado, el ciudadano se asusta, o el productor bananero o el camaronero me dice, el vicepresidente quiere dejar de producir camarón. Todo lo contrario, recuerden, es producir más por hectárea, producir mejor, hacerlo con calidad, pero producir cosas nuevas es un desafío nacional. Para erradicar la pobreza tenemos que crear nueva riqueza y para eso tenemos que fortalecer nuevas cadenas productivas, nuevas formas de producción. Vicepresidente, a pesar de que lo hemos invitado para hablar sobre el acuerdo comercial y hemos tratado e intentado hacer un ABC de lo que significa este acuerdo, del proceso de negociación y el desenlace que se dará justamente este viernes 11 de noviembre tras la firma del acuerdo comercial, es imposible no hacerle esta pregunta. Ha generado cierto ruido, ha generado cierta controversia. Estamos hablando de la publicación registrada hace pocos días, el 2 de noviembre específicamente, de una publicación en una columna de chismes, de rumores, La Llorona, en la que se habla de un supuesto informe de las autoridades panameñas que lo vincularían a actividades como lavado de dinero. Esa información, debemos decir, como periodista profesional, debo decir, ha sido lamentablemente reproducida en ciertos medios de comunicación nacionales sin la mínima verificación, contrastación. Yo fui entrevistador, no sé si usted lo conoce, durante muchos años. No, no lo sabía. Como una actividad adicional a mi profesión, yo soy ingeniero electrónico, como conocen los televidentes. Y hice entrevistas diarias desde el año 99 hasta el año 2007, hasta que entré a ser parte de la Revolución Ciudadana por pedido del presidente Rafael Correa Delgado. Jamás yo hice una entrevista o permití que alguien emitiera un criterio que no tuviera un sustento, un respaldo. Es un principio ético. Soy víctima de una estrategia de desprestigio en lo personal, inventándose historias y disparates a tal nivel de desparpajo y responsabilidad de que una columna de chismes llevar la primera página de un periódico aquí en el Ecuador. Yo enfrentaré esas calumnias, primero como persona, como Jorge Glass, como cabeza de mi familia, como profesional. Yo como funcionario público tengo abiertas mis cuentas del año 2007. He tenido 2 auditorías patrimoniales. Pueden consultarlo con el Contralor General del Estado. No tengo ningún otro bien o ninguna otra cuenta que no esté declarada en mi declaración de bienes y que no haya sido auditado, porque mis cuentas, mis movimientos, no sé si el ciudadano conoce lo que es una auditoría patrimonial, no solamente de la declaración patrimonial, sino una auditoría de todos los flujos. Mi familia vive de mi sueldo y el sueldo de mi esposa trabaja en una empresa privada desde antes del gobierno y a Dios gracias gana muy bien. Esos son los únicos bienes y las únicas cuentas que yo tengo. Sí, es que tienen que demostrarlo. Primero, por Jorge Glass Espinel. Y segundo, yo represento a 16 millones de ecuatorianos. Yo soy el vicepresidente de la República del Ecuador. Tienen que demostrar la calumnia que han emitido o tienen que pedir disculpas, si no emprenderé acciones legales. Esta estrategia, esta campaña sucia como la de esto no va a detener. ¿A las elecciones? Es una agenda política y de prestigio. No saben con qué atacarnos. Algo debemos estar haciendo bien para que se valgan de cualquier herramienta para atacarme. Tendrán que reconocer su error o yo emprenderé las acciones legales que me asisten, no solamente en las leyes ecuatorianas, sino en las leyes de otros países. El director, la subdirectora también de información ha dicho que recogieron la información de medios nacionales. Es decir, existen unos dimes y diretes, contradicciones. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Primero lanzan un chisme que no tiene sustento alguno y no lo van a conseguir porque no existe, porque no hay nada, yo no tengo nada fuera de mi declaración patrimonial. Y que algún señor dice por ahí que abra sus cuentas. Qué falta de conocimiento, qué ignorancia. Las cuentas de un servidor público están abiertas. Uno cuando firma la declaración de bienes abre sus cuentas para que sean auditadas por la Contraloría General del Estado. Mis cuentas están abiertas desde el año 2007. Y vayan a ver los saldos que tengo, no sé cuánto tendré en la cuenta corriente en este momento, serán $3.000, $4.000. Esa es mi realidad. Yo soy un profesional, he vivido siempre en mi profesión, mi esposa también es una profesional, vive de su trabajo, y no permitiremos como familia ser enlodados con calumnias, chismes o diretes. Usted ha identificado y segundo, a los personajes... perdóneme, yo soy el vicepresidente de 16 millones de ecuatorianos. Yo no le rindo cuentas a estos
de algunos medios de comunicación que quieren atacar mi honra. Yo le rindo cuenta al ciudadano que me está viendo, al que me eligió para ser vicepresidente de la República. A ellos me debo. A ustedes, la más absoluta transparencia, la confianza en su vicepresidente, que ha declarado sus bienes y ha sido auditado 2 veces por la Contraloría General del Estado, que tiene sus cuentas abiertas y la de mi esposa desde el año 2007, que soy servidor público. ¿De qué me están hablando? Tienen que demostrar algo. Si no, acudiré, invocaré las leyes que me asisten. Están afectando a la honra de mi familia, mi honra y a la honra de un país, porque yo soy el segundo mandatario de la nación. Vicepresidente, lamentablemente el tiempo se termina y nos quedan muy pocos minutos para llegar a las conclusiones del tema original por el que le invitamos. Un tema positivo, por demás gratificante para la mayoría de los ecuatorianos, por no decir todos los ecuatorianos. Nos referimos a la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea que se dará este 11 de noviembre. Sus conclusiones. Una invitación al ecuatoriano que me está viendo, que tiene claridad de que esto representa beneficios arancelarios en exportaciones, en balanza comercial, en dólares para la economía, en términos sencillos para la economía ecuatoriana, empleo, trabajo, oportunidades. Pero mi invitación principal, de que estas herramientas, en conjunto, de todo lo que hemos hecho durante casi 10 años, hidroeléctricas, carreteras, puertos, aeropuertos, talento humano, lo más importante, representan oportunidades y desafíos. Nuestra agenda de matriz productiva establece unos indicadores de industrialización, valor agregado ecuatoriano, trabajo ecuatoriano, innovación ecuatoriana, que ahora tiene una herramienta más para su fortalecimiento. Esto tiene enormes pilares, ¿no? Políticas de captar mercados internacionales, talento humano, ciudadanos empoderados, porque ahora tenemos derechos, tenemos salud, tenemos educación. Estamos orgullosos de nosotros mismos y de ese joven que me preguntaba, esos jóvenes que me preguntaban a través de las pantallas, les mando un gran abrazo. Esto es una herramienta más que tenemos que saber aprovecharla porque representa oportunidades. Vamos por esa agenda de transformación productiva con mucha más fuerza. Vamos por esas industrias industrializantes que van a cambiar radicalmente la economía ecuatoriana, por nuestra refinería, nuestra siderúrgica, nuestro astillero, etc. Sí nos toma tiempo, nos ha tomado tiempo transformar el país, pero ahora la plataforma está lista, así que vamos a empoderarnos aún más todavía a enfrentar estas oportunidades de empleo y nueva riqueza para los ecuatorianos. Ya lo ha dicho el vicepresidente y a manera de recapitulación, en la actualidad 634.000 empleos están relacionados con las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea. Con la entrada en vigencia del acuerdo se sostendrán 41.000 plazas de trabajo. Durante el periodo 2007-2015, la Unión Europea representó para el Ecuador el principal destino de las exportaciones no petroleras con un 27%. Considerando el año 2015 únicamente, la Unión Europea representa alrededor del 25% del total de exportaciones no petroleras del Ecuador. Por lo que sin duda, este acuerdo que será firmado por Ecuador el viernes es histórico y representará un cambio positivo para los sectores productivos ecuatorianos. Vicepresidente, muchísimas gracias por su tiempo. Éxito. Muchas gracias y un saludo en especial a los televidentes que son los principales interlocutores en este programa. Un abrazo para ustedes. Amigos y amigas, soy Elena Rodríguez y los espero en una próxima oportunidad. Hasta entonces.